Buen día, hoy vamos a ver el tema 12 que incluye semilla, germinación y dispersión. Hasta este tema se incluye en el primer parcial, excepto los temas 9 y 10 que los dejamos para el final. Con esto cerramos la primera parte del programa, incluyendo morfología externa, y luego viene la parte de histología y anatomía. La semilla es el óvulo fecundado y maduro. Vamos a comenzar con el ejemplo de las gimnospermas, donde recuerden ustedes que los óvulos están desnudos, o sea, no están encerrados en un carpelo. Acá tenemos hojas carpelares. Estos tres ejemplos son del género Zika. Recuerden a este ejemplo como ejemplo de gimnosperma, siempre. Acá tenemos hojas carpelares, o sea, antófilos, hojas carpelares, donde en sus márgenes podemos ver los óvulos. Luego, esos óvulos, una vez fecundados y maduros, pasan a ser semillas. Estas son semillas, no son frutos, porque en gimnospermas, recuerden, las semillas están desnudas, no están protegidas por un fruto. En el caso de las angiospermas, el carpelo se encierra sobre sí mismo o se une a los carpelos que están al lado para formar un lóculo o una cavidad donde van a quedar los óvulos protegidos. O sea, la ventaja que tienen las angiospermas es proteger a sus óvulos, a sus semillas. Estos óvulos van a pasar a ser semillas una vez fecundados y maduros. Acá también vamos a ver extremos de tamaño, donde a la izquierda tenemos semillas de orquídea vistas al microscopio, ya que tienen un tamaño de entre 0,3 a 0,5 milímetros, y a la derecha tenemos dos fotografías donde se presenta la semilla de un cocotero llamado Lodicea seycheliarum de las Islas Seychelles, por eso el nombre. Ustedes pueden ver cómo lo sostiene esa persona. Ese es el tamaño del carozo, porque recuerden que el coco es una drupa, eh, pero la cubierta seminal está íntimamente pegada a ese endocarpo que estamos viendo. Por eso prácticamente es el tamaño completo de la semilla. Vamos a hablar rápidamente sobre la fecundación en angiospermas para que puedan entender algunos términos que vamos a utilizar cuando describimos la semilla. Así entonces tenemos que la polinización en angiospermas es el transporte de los granos de polen desde la antera, normalmente de otra flor, también puede ser de la misma flor, hasta el estigma de la flor. Eso se llama polinización. La fecundación comienza con la germinación del grano de polen. El grano de polen por lo general tiene 3 núcleos haploides, es la generación gametofítica masculina o representa a la generación gametofítica masculina, y uno de esos núcleos haploides es el que va a ir formando el tubo polínico que va a atravesar el estilo, si lo tuviera la flor, va a llegar hasta el lóculo donde está el óvulo o los óvulos. Acá está representado un solo óvulo, y por detrás vienen otros dos núcleos que representan a las gametas. ¿Y por qué se necesitan dos núcleos o dos gametas? Porque en angiospermas hablamos de una doble fecundación. ¿Cómo se produce esa doble fecundación? Una es la que va a formar el embrión, o sea, una de esas gametas se va a unir con la ovocélula. Acá en el medio del óvulo tenemos al gametofito femenino, que está representado por 8 núcleos y 7 células. Una de esas células es la gameta femenina, entonces esa gameta se une con la gameta masculina para formar el huevo cigoto posteriormente, que va a formar el embrión. La segunda o la doble fecundación la produce la otra gameta masculina al unirse con los llamados núcleos polares o también célula del medio.
hay dos núcleos que están en esta célula del medio que podemos ver acá. Cada núcleo es N, o sea, estos núcleos se unen para formar dos N y aparte se unen con una gameta masculina, formando así una célula 3N, la cual luego se va a dividir mitóticamente para formar el endosperma o sustancia nutricia de la semilla. A esto llamamos doble fecundación en angiospermas. Vamos a ver un poco de el origen de las partes en la semilla. Acá recordamos una placentación axilar, un óvulo anátropo y acá, un poco más grande, este óvulo que se transforma en semilla modelo, ¿sí? Normalmente las semillas no tienen todas estas características, pero la usamos como modelo para describir una sola. Y empezamos con el hilo. El hilo es la cicatriz dejada por el funículo al desprenderse la semilla. La rafe es la cicatriz que deja el funículo en la parte en que está unida a los tegumentos del óvulo. Se llama la rafe. La cálasa es el lugar donde el acecilio de conducción que viene por el funículo, que se llama acecilio rafeal, se divide para ingresar a los tegumentos. A eso se denomina cálasa o chálasa. El perisperma, y ojo con esto, no confundir con episperma, el perisperma se forma en algunas semillas desde la nucela como sustancia nutricia también del embrión. O sea, es de origen materno porque es de la nucela lo forma la planta madre y es 2N. Después tenemos el embrión, que como vimos en la diapositiva anterior, les decía, está formado por la unión de dos gametas, la gameta femenina y gameta masculina, por eso es un cuerpo 2N. Acá tenemos el típico eje con los dos cotiledones, ahora lo vamos a ver con más detalle. Luego tenemos ese endosperma que les decía que proviene de la doble fecundación, o sea, también es de origen materno y paterno, pero con un nivel de ploidía 3N. Luego tenemos restos de la nucela, que era el cuerpo del óvulo, esto que está acá, el cuerpo principal del óvulo. También tenemos un tegumento interno, que a la altura del micrópilo o micrópila forma el endóstoma, y un tegumento externo, que también a la misma altura del micrópilo forma el exóstoma. El obturador es una proliferación del funículo, una excrescencia del funículo, que va a tapar en parte al micrópilo. En realidad sirve para guiar al tubo polínico en su entrada por la micrópila, donde lo hace normalmente. Vamos a ver la estructura de las semillas y comenzamos con las angiospermas, donde tenemos una euricotiledonia y una monocotiledonia. En la euricotiledonia tenemos el ejemplo de Capsella bursapastori, que es una de las plantas más estudiadas, donde podemos ver perfectamente el eje con sus dos ápices, el ápice radical y el ápice caulinar. Ahora lo vamos a ver con más detalle a esto gráficamente, con los dos cotiledones. Este es un cotiledón y este es otro cotiledón. Encerrado todo en una semilla y cubierto por una estructura llamada episperma, que es la cubierta seminal. En la monocotiledonia, una orquídea, vemos que hay un embrión inmaduro, no está desarrollado como en la euricotiledonia, y tiene una cubierta seminal que por lo general es translúcida. En el caso de las gimnospermas vamos a ver dos ejemplos.
el de ginkgo, que ya habíamos mencionado varias veces esta planta, donde vamos a encontrarnos con un embrión con 2 cotiledones, un prótalo o endosperma primario, porque después vamos a ver en detalle cómo se forma este endosperma primario que sirve para alimentar al embrión, llamado prótalo o endosperma primario. Aquí está el embrión, los cotiledones, envuelto o encerrado en el prótalo, todo esto cubierto con una endotesta, que es una parte de la cubierta seminal o episperma. Luego viene una esclerotesta, que como el nombre lo dice es una parte muy dura, leñosa, y por encima o por fuera de esto hay una sarcotesta que es carnosa. Esta es la típica semilla drupácea, lo que llamamos semilla drupácea, porque parece una drupa, pero en realidad es una semilla. En el caso del pino, vamos a tener una estructura más sencilla donde también tenemos el embrión bien alargado, acá está la plúmula, este es el ápice radical y varios cotiledones, 7, 10 cotiledones aproximadamente. Todo esto también encerrado por un prótalo o cubierto por un prótalo o endosperma primario. Por eso las semillas de la gimnosperma son semillas protálicas y a su vez también está encerrado por una cubierta seminal. Recuerden que las gimnospermas tienen semillas protálicas. Vamos a ver cómo puede variar ese episperma. El episperma entonces es la cubierta seminal y por lo general está formado por 2 partes que provienen del tegumento interno y el tegumento externo del óvulo, tegmen y testa respectivamente. En este caso vamos a tener ya la semilla con el embrión interno, hacia aquí estaba ubicado el micrópilo, siempre con el ápice radical mirando hacia el micrópilo, la cálasa en el lado opuesto, donde van a estar los 2 cotiledones, la rafe, que era la cicatriz que dejaba la unión del funículo con el tegumento, un arilo, que después vamos a ver de qué se trata, es una excrescencia, y ese episperma formado, como les decía, por testa y tegmen, que corresponderían al tegumento externo y el tegumento interno. Después esto está envuelto en un endosperma, y acá vemos con más detalle cómo está protegida esta semilla. Ustedes saben que las semillas por lo general son ligeramente duras a muy duras. Y acá tenemos entonces que aparecen estas células llamadas esclereidas aisladas que están dispuestas acá en esta posición, son las que se ven en el color rosado rojo. Las esclereidas son células muy especializadas con paredes muy gruesas, muy resistentes, muy duras. Esto es para proteger a las semillas. Y justamente forman el exotegmen, o sea, una parte externa de la cubierta interna. El mesotegmen sería la parte media y el endotegmen la parte interna. Todo esto son 3 partes del tegmen, o sea, lo que deriva del tegumento interno del óvulo. Hacia afuera, la testa, formada por 2 partes, una exotesta, que es de la epidermis, y una endotesta parenquimática. Si vamos a la malva silvestris, vamos a tener también una testa epidérmica y un tegmen bastante ancho. Adentro ya tenemos el endosperma. En crotalaria intermedia tenemos una cutícula que por lo general está cubriendo la epidermis. Todo esto es la testa, que está esclerosada, o sea, está endurecida.
Luego tenemos un tegmen delgado y ya más internamente un endosperma y el cotiledón. Si pasamos al lino, Linum usitatissimum, los que conocen la semilla de linum saben que si lo ponen en el agua se vuelve gelatinosa la semilla, y eso es porque tiene una epidermis mucilaginosa que absorbe rápidamente el agua, ¿sí?, para dejar esa cubierta mucilaginosa de la semilla. Todo esto entonces corresponde también a la testa, y después viene un tegmen donde hay células esclerosadas para darle rigidez. Por dentro ya tenemos también el endosperma. Pasamos a la semilla de Punica granatum, la granada, que es un fruto comestible. En realidad las semillas son comestibles y acá justamente tenemos la semilla, otra vez una semilla drupácea, porque la epidermis es carnosa, comestible, jugosa, y por dentro el tegmen está formado solamente por esclereidas, muy duras. Por eso llamamos también una semilla drupácea. Y pasamos ahora a Gossypium hirsutum, el algodón o algodonero, donde vemos que la semilla de este algodonero está formado por una epidermis esclerosada con pelos muy largos. Esa epidermis tiene pelos muy largos, que son los llamados fibras del algodón, que en realidad no son botánicamente fibras, después vamos a ver a qué llamamos fibras nosotros en botánica, sino que estos son pelos del algodón. Esta formaría la parte de la testa, el tegmen está bastante engrosado y esclerosado, es bastante duro, y por dentro ya tenemos el endosperma pequeño y los cotiledones gruesos. Vamos a ver las partes del embrión y comenzamos con las gimnospermas. Ya habíamos visto dos casos de gimnosperma, el gingo y el pino. Vemos que también tenemos en el embrión un extremo que va a formar la radícula, esta que está acá, y hacia el otro extremo los cotiledones. Habíamos visto dos cotiledones en gingo y en pinus pueden ser varios. Todo esto rodeado por un endosperma primario o protalo, que es el tejido nutricio de la semilla. Por eso hablamos de semillas protálicas. ¿Cómo está formado el embrión en una eudicotiledonia, angiosperma eudicotiledonia? Vamos a tener que tenemos el eje característico con dos extremos, un meristema apical radical cubierto por una caliptra o cofia que va a dar origen a la radícula. Más hacia arriba tenemos una porción llamada hipocótilo y en el otro extremo la plúmula que va a dar origen al vástago. Esto está rodeado por dos cotiledones a partir de un nudo cotiledonar. Aquí vemos un ejemplo de un poroto donde tenemos al eje con el meristema apical de la raíz. Acá se va a desarrollar el vástago, tenemos la plúmula, el nudo cotiledonar, la cubierta seminal que está protegiendo a dos cotiledones gruesos carnosos. Ahora vamos a ver una angiosperma monocotiledonia y vamos a ver el fruto de las gramíneas. Recuerden que hablamos de un cariopse en el maíz, el ejemplo típico en gramíneas. Ese cariopse se caracterizaba por tener el pericarpo, la pared del fruto, íntimamente ligada al episperma o cubierta seminal, tanto es así que no se pueden separar una de otras. Por eso también lo llamábamos grano, porque es un fruto y semilla a la vez. Dentro de ese grano
vamos a tener una buena porción de endosperma amiláceo, o sea, de acá se saca el almidón de maíz, y hacia la parte inferior, hacia esta parte, vamos a tener un cotiledón denominado escutelo. Ese cotiledón está separando el endosperma amiláceo del eje del embrión. El cotiledón también forma parte, acuérdense, del embrión. Este es el nudo cotiledonar, está bien marcado. Y ese eje está formado por una plúmula hacia un extremo y un primordio radical hacia el otro extremo. Esto, a su vez, estas dos partes están cubiertas por sendas vainas. La vaina que cubre al primordio radical se llama coleorrisa y la vaina que cubre a la plúmula se llama coleóptilo. Entonces acá tenemos la coleorrisa, un poco más arriba la radícula, acá tenemos el coleóptilo y un poco más adentro la plúmula. Todo esto separado o protegido por el único cotiledón llamado escutelo. En algunos embriones, en algunas semillas, podemos ver un vestigio de el segundo cotiledón opuesto al escutelo, llamado epiblasto. Vamos a hablar de la clasificación de las semillas según las sustancias de reserva. Acá tenemos 3 tipos de semillas y ustedes no se tienen que olvidar de la cuarta que ya mencionamos, que es la de las gimnospermas. Acá vamos a ver semillas de angiospermas. Las semillas de las gimnospermas eran las semillas protálicas. Y acá vamos a ver 3 tipos de semillas según la sustancia de reserva. Empezamos con las endospermadas o albuminadas, o sea, aquellas que tienen la sustancia de reserva en el endosperma, o sea que forman una buena cantidad de endosperma, como vimos el maíz recién. Acá tenemos otra gramínea que es el trigo, Triticum, todo esto es un endosperma amiláceo. Esto es la semilla de la cebolla, una semilla muy pequeñita, donde también tenemos endosperma, otra monocotiledonia. Esto es lo contrario, es semilla ex-endospermada o ex-albuminada. O sea, el ex dice que no es endospermada o no es albuminada, ¿sí? Para contraponer a las endospermadas albuminadas que vimos recién. En el caso de la arveja, por ejemplo, donde vemos que toda la sustancia de reserva está almacenada en los cotiledones. Prácticamente carece o no tiene nada o muy poco de endosperma. En este caso, nada. Todo el cotiledón está formado por un parénquima reservante. Toda la sustancia de reserva, entonces, en las ex-endospermadas o ex-albuminadas, está en los cotiledones. Y las semillas perispermadas forman la sustancia de reserva desde una porción de la nucela. Por eso, ese perisperma es 2N, ¿sí? Es de origen materno, porque la nucela es de origen materno, entonces una porción se dedica a almacenar sustancias de reserva. Acá también tenemos algo o casi nada de endosperma 3N, ¿sí? Esto que estaba formado o se forma por la doble fecundación en las angiospermas. Y aquí un gráfico para resumir lo que acabamos de ver: tipos de semillas según la sustancia de reserva, las protálicas de las gimnospermas, la localización de las reservas es en el prótalo o endosperma primario. Ya les dije que lo vamos a ver detenidamente cómo se forma, pero el grado de ploidía es N,
¿sí? Es de origen materno y es N. Después tenemos las semillas albuminadas o endospermadas de las angiospermas, las perispermadas y las exalbuminadas o exendospermadas. Las albuminadas o endospermadas entonces tienen la sustancia de reserva en el endosperma proveniente de la doble fecundación, por eso el grado ploidía es 3N. En las exalbuminadas, la sustancia de reserva está en el embrión, habíamos visto que se almacenan en los cotiledones, y como el embrión es de origen materno y paterno por unión de gametas, forman un cuerpo 2N, pero de origen materno y paterno. A diferencia de las perispermadas, donde las sustancias de reserva están en el perisperma, que provienen de la nucela, o sea que es solamente de origen materno, pero también es 2N. Aquí vemos rápidamente tres ejemplos de semillas endospermadas y exalbuminadas con dos eudicotiledonias y una monocotiledonia. Esta es la Ricinus communis, la semilla del ricino, donde vemos que los cotiledones son muy delgados, laminares, y la mayor parte de la semilla está formada por endosperma. Por eso es una semilla endospermada. En este caso, el del poroto, vamos a tener que las sustancias de reserva están en los cotiledones, por eso la semilla es exalbuminada. Y en el caso del maíz, una monocotiledonia, ya lo habíamos visto, tiene una buena porción de endosperma amiláceo y por eso es una semilla endospermada. Aquí vemos rápidamente las sustancias de reserva que podemos encontrar en las semillas. Comenzamos con el maíz, que es un grano, donde tenemos el almidón de maíz, en la soja, donde normalmente se obtienen muchas proteínas, eh, en la colza, que almacena grasas y aceites, el famoso aceite de colza del género Brassica, y como ejemplo particular tenemos esta palmera que se llama Phytelephas macrocarpa, donde las sustancias de reserva son hemicelulosas y polisacáridos no celulósicos que se endurecen tanto que parecen una piedra. Phytelephas significa elefante vegetal. ¿Por qué? Porque a esta semilla se la trata como si fuera un marfil vegetal. Eh, Se la va puliendo, este sería el estado original, se la va puliendo, se le saca toda la parte externa hasta llegar a dejarlo completamente blanco, pero se trabajan más o menos en estos 4 estados y se hacen artesanías con esto porque se trabaja prácticamente como si fuera un marfil. Y ahora hablamos de los apéndices que encontramos en las semillas. Y empezamos con las llamadas alas. Acá tenemos semillas de Aspidosperma quebracho blanco, el quebracho blanco, donde podemos ver que hay una extensión de la cubierta seminal en forma de ala circular. También en el pino vemos que tiene una extensión laminar en forma de ala. También pueden ser pelos, en este género llamado Asclepias, donde en un extremo de la semilla aparecen estos pelos. Todos sirven para diseminación. En el caso de Victoria cruciana, tenemos los llamados arilo. El arilo es una excrescencia que puede aparecer en distintas partes de la semilla, puede ser funicular o puede ser tegumentario, puede ser del micrópilo también. En este caso, el arilo está formado por un tejido que contiene aire y rodea completamente a la semilla, la cual flota en el agua, porque el irupé es una planta acuática,
flota en el agua y entonces de esa forma se disemina, o sea, es llevada por el agua para su diseminación. En el caso del Salix o el sauce, también tenemos que en el funículo aparecen estos pelos, lo mismo que pasaba en Asclepias anteriormente, y vemos que la semilla termina con estos pelos en un extremo que permiten la diseminación. En el caso de turnera, tenemos un arilo ligeramente carnoso, donde podemos apreciar en la semilla la rafe y el arilo que sirve también para diseminación. Otro tipo de arilo lo vemos en Myristica fragans, la nuez moscada, donde el arilo que proviene del tegumento cubre prácticamente a toda la semilla. Fíjense, acá está el episperma. Todo esto que tiene forma de lascivias de color rojo, acá ya tiene un color anaranjado, se llama maciz cuando se lo separa y se lo vende así por separado. Tenemos la semilla arilada, este es el fruto, el pericarpo, y esto que está internamente se lo vende o se lo conoce como nuez moscada. También tenemos un arilo particular, micropilar, llamado carúncula, en el ricino, Ricinus communis, la semilla del ricino. Recuerden que la habíamos visto como una semilla endospermada, donde tenía dos cotiledones laminares muy delgaditos y todo lo demás era un endosperma aceitoso. De acá se saca el aceite de ricino. Está bien marcada la rafe, la cálasa, y acá podemos ver la carúncula, que es una excrescencia carnosa. El estrofíolo es otro arilo modificado, muy parecido al que vimos recién, a la carúncula, y el estrofíolo es una excrescencia funicular. Acá lo vemos creciendo en el funículo. Forma esta excrescencia carnosa que también le sirve para diseminación. Las semillas vivíparas son aquellas semillas que germinan aún estando conectadas con la planta madre. Acá vemos como ejemplo a Rhizophora mangle, el mangle, que ya lo habíamos visto como ejemplo de otras cosas, donde vemos que los frutos todavía están adheridos a la planta madre y la semilla ya comienza a germinar con esta prolongación en forma de clavo, carnosa, bastante gruesa y pesada, lo que le permite que, como la planta vive en lugares arenosos y en algunos casos con depósitos de barro, le permite que en el momento de separar la planta del fruto, esto caiga en forma vertical y se clave en el sustrato para permitir que la planta siga creciendo. Hay muchas semillas vivíparas, acá solamente usamos uno de los ejemplos. La germinación es el conjunto de fenómenos por los cuales el embrión continúa su crecimiento para formar una plántula. La germinación puede ser epígea o hipógea, dependiendo de dónde queden los cotiledones, si por encima de la superficie del suelo o por debajo de la superficie del suelo. Y vamos a comenzar con la germinación epígea, que puede ser fanerocotilar cuando el cotiledón queda expuesto, como en este caso del girasol, Helianthus anus. Acá podemos ver la cubierta seminal que se cae y expone a los cotiledones que van a hacer fotosíntesis. Lo mismo pasa en el poroto.
cae el episterma, la cubierta seminal, y los cotiledones quedan al aire libre por encima de la superficie del suelo, por eso es epigia, y fanero es mostrar o visible, cotiledón visible, ¿sí? Porque tiene que hacer fotosíntesis, o sea, se vuelve verde y hace fotosíntesis para ayudar en la germinación de la plántula. El otro caso es la epigia criptocotilar, donde los cotiledones quedan encerrados dentro de la cubierta seminal. Y como ejemplo tenemos a Mangifera indica, el mango. En la germinación hipógea, los cotiledones quedan por debajo de la superficie del suelo. Acá vemos el caso de la arveja, donde, fíjense, los cotiledones, esta es la superficie del suelo, los cotiledones siempre van a quedar por debajo de la superficie del suelo y lo que se desarrolla es el epicótilo, ¿sí? El hipocótilo se desarrolla poco y nada, crece bien la radícula, esto ya es radícula, ¿sí? El hipocótilo está un poco más arriba de lo que señalan estas flechas. Lo mismo pasa en la semilla del maíz, donde uno nunca va a ver al cotiledón salir. Recuerden que el cotiledón se llamaba escutelo, pero sí vemos salir al coleóptilo, que era la primer vaina que cubría a la plúmula, y rápidamente esa plúmula se desarrolla en hojas. En el caso de la radícula, en el maíz, como en todas las monocotiledóneas, se desarrolla escasamente y puede llegar a vivir algunos días, pero rápidamente muere la radícula y también rápidamente comienzan a crecer raíces adventicias. Acá vemos un cuadro para resumir la función de los cotiledones en la germinación. Y tenemos los dos tipos de germinación, epigia e hipógea. El hipocótilo se desarrolla cuando la germinación es epigia, no se desarrolla cuando la germinación es hipógea, eso ya lo habíamos visto en los ejemplos que vimos recién. Y la semilla puede ser tanto albuminada como exalbuminada en la germinación epigia como en la germinación hipógea. Vamos a ver entonces la función de los cotiledones en cada uno de los casos. Si la germinación es epigia y la semilla es albuminada, la función de los cotiledones es austorial y fotosintética. Austorial significa que va a absorber sustancias de reserva desde el endosperma, porque la semilla es albuminada, endospermada o albuminada, ¿sí? O sea, tiene sustancias de reserva en el endosperma, por eso funciona como austorial, el cotiledón absorbe las sustancias desde el endosperma y como es epigia, los cotiledones salen a la superficie de la Tierra, por encima de la superficie de la Tierra, y hacen fotosíntesis. En el caso de que sea exalbuminada, los cotiledones ceden sus sustancias de reserva, porque al ser exalbuminada las sustancias de reserva están en los cotiledones, y también fotosintetizan. En la germinación hipógea, si la semilla es albuminada, la función de los cotiledones es solamente austorial, ¿sí? Como habíamos visto el caso del maíz, el maíz era endospermada o albuminada, entonces el cotiledón, que era el escutelo, no aparece, no asoma sobre la superficie de la Tierra y solamente absorbe las sustancias de reserva desde el endosperma para pasárselas a la plántula. En el caso de que la semilla sea exalbuminada, como habíamos visto el caso de la arveja, estas que están almacenando la sustancia de reserva en los cotiledones ceden completamente sus reservas para que la germinación se concrete. La diseminación es el proceso por el cual las unidades de dispersión o diásporas se alejan de la planta madre para poder germinar. Las plantas utilizan distintos mecanismos. Pueden ser esas diásporas las semillas aisladas, como en el caso del quebracho blanco,
Pueden ser frutos enteros, si son indehiscentes, como en el caso de esta sámara o la legumbre aérea. Estas son todas unidades de dispersión o diásporas. Pueden ser fragmentos de frutos si estos se separan en mericarpos, como habíamos visto en este fruto particular, en artejos, o pueden ser infrutescencias completas también que sean llevadas, en este caso por animales, lejos de la planta madre. Así se cumple el proceso de diseminación. Y veamos los distintos tipos de diseminación. El primero es el llamado autocoría, el nombre lo dice, es por mecanismos o medios propios. En el caso de el geranio, que tiene como fruto una recma, donde vemos que los carpelos tienen esta forma particular, donde el estilo tiene una función de elástico para producir violentamente la expulsión de las semillas y así alejarlas de la planta madre para cumplir con el proceso de diseminación. En el caso de la hidrocoría, hoy ya habíamos visto el ejemplo del lirupé, cuando hablamos de un arilo. Yo les había comentado que en el caso particular del lirupé y las ninfeáceas tienen un tejido que rodea completamente a la semilla que está lleno de aire. Esto hace que la semilla flote y sea llevada por el agua. Entonces, este fenómeno se denomina hidrocoría. Agua, transporte por agua. Lo mismo los frutos hidrócoros, o sea, frutos transportados por el agua de Rumex sp, que es una planta palustre y tiene unos tépalos carnosos con un callo lleno de aire que también le permite flotar. Cuando la diseminación se produce por medio del aire, la diseminación se le denomina anemocoría. Anemo es aire, ¿sí? Anemocoría. Y ahí tenemos varios ejemplos, por ejemplo, el diente de león, Taraxacum officinale, donde el fruto completo, que es un aquenio, tiene una modificación de sus sépalos llamados vilano en forma de pelos que lo hace muy fácil transportable por el viento. En el caso del guayaibí, Cordia americana, un árbol local, vemos que el fruto es central acá en esta forma de hélice que forman su cáliz acrescente, o sea que sigue creciendo y acompaña el crecimiento del fruto, forma una hélice que también le permite volar por el viento y alejarse de la planta madre. Lo mismo pasa en el caso del quebracho blanco, donde la semilla tiene una prolongación en forma de ala circular, también para aprovechar el aire y de esta forma cumplir con la anemocoría. Cuando la diseminación es con intervención de animales, se denomina zoocoría y se diferencian en endozoocoría y epizoocoría. La endozoocoría implica el pasaje de la semilla por el tracto digestivo del animal. O sea, el fruto es llevado con fines de ser comido, como en el caso de hoy mostrábamos la infrutescencia completa del higo, ¿sí? Las semillas pasan por el tracto digestivo del animal y luego son expulsadas con el excremento para poder germinar lejos de la planta madre. Acá tenemos el llamado ojo de muñeca, donde hay un arilo blanco que llama mucho la atención porque la semilla es negra y el fruto es rojo. Myrmecocoría es la diseminación por intervención de las hormigas y
tenemos el caso de las semillas de turnera, donde habíamos visto este arilo carnoso, más atrás en otras diapositivas, habíamos visto un arilo carnoso que es atractivo para las hormigas. Las hormigas recogen estas semillas desde la planta y la llevan hasta su nido. De esa forma, las semillas son alejadas de la planta madre y pueden llegar a germinar. Y como ejemplo de epizocoría vamos a ver algo muy conocido por todos, porque cada vez que nos metemos en un pastizal salimos llenos de estos frutitos. Vienen pilosa, el amor seco, también tiene un aquenio y el cáliz está convertido en un papus. En el ejemplo que habíamos visto anteriormente podía ser un vilano también en forma de pelo que es llevado por el viento. En este caso, este papus o vilano es espinoso y se pega por la piel de los animales, incluso por la nuestra, o por nuestra ropa, por nuestros pantalones, que vuelven llenos de estos aquenios una vez que volvemos del campo. Más o menos lo mismo pasa con este otro ejemplo, el pega-pega de Desmodium canum, donde el fruto, que es un lomento, de una legumbre que se parte en artejos, estos pega-pega también tienen ganchos, pequeños ganchos, que le permiten fijarse rápidamente por la piel de los animales, el pelo de los animales, o nuestras zapatillas o nuestros pantalones. Estos son casos entonces de epizoocoría, diseminación por animales, pero por fuera.